Dígale al que tiene al lado: obedecer o desobedecer. Todos nos encontramos en algún momento de nuestras vidas en una encrucijada, con este anuncio, con esta imagen, con esta señal. Y siempre, todos los días de nuestra vida, cada momento, en cada decisión, en cada paso que vamos a dar, vamos a ver esta señal, porque siempre tenemos las dos opciones. Amén. Pero hoy en día hablar de obedecer en este siglo, para algunos la obediencia no es más que una absurda costumbre de tiempos pasados. Para otros es un fantasma mental que ha contribuido a embrutecer a las masas. Hablar de obediencia en este siglo es como aceptar que otro te gobierne, que otro te domine. Es aceptar que otro decida por ti. Hoy en las escuelas, en las universidades o en los centros de trabajo, cuando usted habla acerca de que usted es cristiano y obedece la palabra del Señor, la mayoría lo ve con cara como: este es un tonto, o este es alguien fanático. Y el fanatismo hoy en día se adjudica a ser tonto. Lamentablemente estamos en un siglo en donde hablar de ser obediente a la palabra de Dios, de ser obediente a Dios, es tildado y es visto mal. Porque hoy en día reina ¿qué? El que yo me gobierno, el que yo hago lo que quiero, el que yo me rijo como quiero, el que yo decido, el que yo torno, el que yo... Y el yo y el yo y el yo está reinando en los corazones de cada uno de los seres humanos. En el lenguaje moderno, hoy en día la obediencia no tiene cabida. Sin embargo, la obediencia es mucho más que todo eso. Es mucho más que la manera en cómo lo ha pintado este nuevo sistema. Es mucho más que como Satanás ha metido en las mentes el que las personas o los humanos vean la obediencia. La obediencia es y será la principal puerta para acceder a toda clase de bendiciones. Dígale que está a su lado: la obediencia es y será la principal puerta para acceder a toda clase de bendiciones. Quiere que su vida mejore. Desea en verdad que su trabajo, ministerio, emprendimiento, proyecto prospere. ¿Cuántos quieren prosperar? Anhela que toda su familia experimente abundancia integral. Anhela que su familia conozca a Jesús. ¿Cuántos anhelan eso? ¿Cuántos anhelan que Dios reine en sus casas? ¿Cuántos anhelan ver abundancia en sus casas? Prosperidad. Amén. Bueno, si usted quiere todo eso, debe comenzar por obedecer. Díganle al que está a su lado: el inicio es obedecer. Tal como lo escucha, obedecer. Pero mire, no se vale obedecer a cualquiera. Porque lamentablemente los que hoy en día dicen que obedecer a la palabra de Dios es tontera, obedecen a un loco que escribió que la gente viene del mono y ellos le obedecen. Aquellos que critican nuestra fe obedecen a un científico muy inteligente que dijo de que no existe un Dios, sino que todo surgió por una explosión. Y si usted le pregunta a ellos cómo surgió la explosión, dicen: no sé, pero sucedió. Y ellos obedecen lo que otro hombre como ellos se inventó, se imaginó, se ideó. Es preciso saber a quién obedecer en esta vida. Esta vida, el éxito de esta vida, se trata de a quién usted le obedece. Se trata de a quién usted escucha. Se trata de quién usted permite y abre sus oídos para que le dé instrucciones. Dígale al que está a su lado: el éxito no se da si no obedece la instrucción. Mire, nosotros nos regalaron cuando nos casamos una lavadora y se nos dañó. Y ahora que tenemos la nueva lavadora, mi esposo se leyó todito el manual y lo obedecemos. Pero con la primera no lo obedecíamos, por eso se nos dañó. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos hecho lo mismo con la primera? Leer las instrucciones y obedecerlas. Dígale que está a su lado: no se daña, porque se obedece el manual. Dios nos puso en la tierra y nos dio un manual. Levante su Biblia.
¿Por qué está mala su situación económica? ¿Por qué está malo su matrimonio? ¿Por qué está mala la cosa en su familia? ¿Por qué está mal? Porque no está leyendo el manual. Y por consiguiente no está siguiendo las instrucciones. Cuando uno no sigue las instrucciones, cuando uno no obedece, se daña. Dígale que está a su lado, nos dañamos. Entonces, hablemos de la obediencia y del hábito a la obediencia. Número 1, según el diccionario, obediencia es acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Pero según la Biblia, la obediencia a Dios es considerada una virtud y se le define como acatar la voluntad de Dios, como aceptar sus designios, como someterse a su autoridad. Es por tanto una actitud que el ser humano debe aprender. Dígale que está a su lado, debemos aprender. Porque esto no viene de una manera innata, ¿verdad? Es algo que debemos desarrollar con el paso del tiempo. La disciplina, la constancia, la motivación son 3 elementos que nos ayudarán a ser más obedientes. Lamentablemente la obediencia no viene con nosotros. Lamentablemente desde Adán y Eva en el huerto del Edén, cuando solo tenían una instrucción para poder mantener buena su vida, ¿qué hicieron? Pecaron, dicen uno. No, Jesús dijo, la palabra dice, dígale que está a su lado, desobedecieron. Desobedecieron a la instrucción. Hay muchas personas que dicen que es absurda nuestra manera de actuar porque nos sometemos a un dictador que es Dios, que nos está mandando lo que Él quiere que hagamos. Y no es así. Dios simple y sencillamente nos dice, si quieres que te vaya bien, esta es la instrucción. Pero si tú no quieres que te vaya bien, entonces no la obedezcas. Es simple. A ninguno de nosotros se nos ha obligado a obedecer la instrucción de nuestro Dios, pero gracias a su Espíritu hemos tenido esa misericordia de Dios. Estamos acá obedientes. Amén. Estamos acá siguiendo la instrucción porque queremos que nos vaya bien en la vida. Entonces, lamentablemente la obediencia no viene con nosotros, pero es una virtud que se consigue con disciplina, con constancia y con motivación. Y es importante que hagamos del obedecer un hábito, porque sí, muchos podemos conocer que es importante obedecer, que es importante escuchar la instrucción de Dios, que es importante leer la Biblia, que es importante buscar a Dios, pero ¿cuántos la obedecemos? ¿Para cuántos de nosotros es un hábito obedecer? Mire, nuestra naturaleza humana, yo la veo viva en mi hija, mi bebé. Es una bebé, pero si yo le digo no, ella lo hace. Y ¿sabe lo que a mí más me sorprende? Que se ríe. Porque aún en su inocencia, nuestra carne, nuestra humanidad tiene esa tendencia de ir en contra de lo correcto, de no escuchar la instrucción. Necesitamos ponerle mucha importancia a que por encima de cualquier hábito aprendamos a obedecer. Mira, a mí me sorprende que Dios le quitó el reinado a Saúl, no porque era malo, no porque tenía un montón de defectos que tenía. No se lo quitó porque había un David mejor que él. Porque mira, hay mucha gente que a veces entra en celo espiritual porque ve a otro mejor que él. Y Dios no trabaja así. Dios no te quita porque otro es mejor. Dios en ningún momento quitó el reinado de la familia de Saúl porque había un David. No, Dios lo hizo porque desobedeció. Y es para Dios más importante obedecer que los sacrificios. Es para Dios más importante que obedezcamos a que ayunemos. Es para Dios más importante que obedezcamos a que hagamos muchas cosas que podamos hacer como cristianos, como creyentes. Es más importante para Dios que obedezcamos. Hay muchas personas a las que uno le predica y uno le dice, acepta a Cristo, recíbelo en tu corazón. Y a uno le dicen, pero si yo no peco, yo no fumo, yo no bebo, yo no hago esto, yo no hago lo otro, pero desobedecen. Están desobedeciendo la instrucción de Dios. Entonces es para Dios más importante que obedezcamos que las obras de caridad que podamos hacer. Es para Dios más importante que obedezcamos que el mucho obra que podamos hacer. Y Dios le dijo a Saúl a través del profeta, mira, hoy Dios te va a quitar el reino porque no pudiste obedecer una instrucción, que me esperaras.
No pudiste escuchar y obedecer. Dígale que está a su lado, es para Dios mejor obedecer que hacer. ¿Qué es un hábito? Un hábito es una acción que se repite una y otra vez hasta que se convierte en una conducta en la vida de quien lo practica. Hay hábitos positivos y negativos. Los positivos producen toda clase de beneficios, mientras que los negativos solo causan destrucción en quien los practica. Por tanto, cultivar hábitos positivos harán de nuestra vida más sana, más productiva, más plena, más feliz. La obediencia a Dios es un hábito que vale la pena desarrollar. ¿Por qué? Dígale que está a su lado, ¿por qué? Porque hacerlo desatará a quien lo practique una serie de bondades difíciles de calcular. Que la Biblia está llena de pasajes bíblicos que hablan de la obediencia y que hablan de los beneficios, porque hay muchos beneficios y consecuencias de la obediencia. Y Dios ha hecho increíbles promesas en su palabra sobre la obediencia. De hecho, hay tantas promesas que no podemos enumerarlas acá. La Biblia está más llena de promesas, pero sí cuando obedecemos la instrucción. Dígale que está a su lado, la Biblia está llena de promesas para ti. Si escuchas la instrucción, si lo obedeces. Por ejemplo, mire, Proverbios 16:20, yo lo voy a leer en la nueva versión. Dice: el que hace caso a la palabra, prospera. Dígale que está a su lado, el que hace caso a la palabra, prospera. Mire lo que dice Salmo 7:10: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Mire lo que dice Salmo 33:18: pero el Señor vela por los que le temen. Salmo 37:18 dice: día tras día el Señor cuida de los justos. Día tras día el Señor cuida de los que le obedecen. Amén. De los que escuchan su instrucción. Y cualquier cosa que le pidamos la recibiremos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Primera de Juan 3:22. Feliz el hombre que honra siempre al Señor. Honra, justo, temor es obediencia. El que cumple los mandatos conserva su vida. Proverbios 19:16. Y podemos continuar así. Queremos ver mejores días. Dice la palabra de Dios, debemos refrenar nuestra lengua. ¿Pero a qué se refiere? En realidad, ¿cuál es la premisa para ver mejores días? Obedecer la instrucción. ¿De qué? De refrenar nuestra lengua, de refrenar nuestra boca. Yo no sé si a usted le pasa igual que a mí, pero yo me he puesto a pensar que cuánto se ha hecho a un lado el papel que jugó José en el desarrollo, en la crianza de Jesús. Este sistema en el que nosotros vivimos, desde el principio, siempre ha sacado solo a relucir María. Y claro que María jugó un papel importante en la vida de Jesús. Pero ¿qué hay de José? Creo que es muy válido el que podamos ver con otros ojos el papel que jugó José, siendo el papá terrenal de Jesús acá en la tierra. Tiene mucho que ver la relación que tuvimos con nuestro Padre terrenal en la manera en la que nosotros vemos la paternidad de Dios. ¿Sabía eso? Lamentablemente, si la mayoría fuimos rechazados en nuestra paternidad natural, vamos a ver con ese mismo rechazo la paternidad de Dios. Satanás, a través de este sistema, ha tratado de hacer un lado a José, o que nosotros muy poco se habla, muy poco se predica acerca de José, porque a él le interesa siempre sacar de su órbita, de nuestro entendimiento, el papel de la paternidad. Porque a Satanás le interesa que nosotros seamos huérfanos. A Satanás le interesa que vivamos en la orfandad. Por eso hay hogares donde no hay paternidad. Por eso los hogares son afectados en esa área. Porque si somos afectados con nuestros padres terrenales, vamos a tener como un poco más de pegón en nuestra relación con nuestro Padre que está en los cielos. Usted ve a un Jesús
que decía y hablaba: mi Padre que está en los cielos me escucha, mi Padre que está en los cielos me dijo y yo lo dije, porque yo clamo a mi Padre y Él me escucha, porque Él desde su niñez tuvo una paternidad terrenal que le modeló la paternidad de Dios. Vaya conmigo a Mateo 1, 18, 25. Yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo, diga conmigo, justo, y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María, su esposa, pero no tuvo relaciones con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. A juicio mío, José tiene mucho que enseñarnos acerca de obediencia. Aunque para muchos en la Biblia sea un hombre que parece poca cosa en comparación a otros personajes bíblicos, pero cuyo testimonio nos da grandes lecciones respecto a la obediencia, José, el padre terrenal de Jesús, era el conocido como José el carpintero. Y hagamos una pausa para considerar a este hombre que jamás dudó en hacer lo que Dios le mandaba. Y tomémonos un tiempo. Mire, yo quiero que podamos resaltar 3 aspectos de la personalidad de este relato que nos da Mateo acerca de José. Dice, número 1, que era un hombre justo. Diga conmigo, justo. Era obediente. Número 2, era un hombre honorable. Mire que allí dice que él no quiso exponer en público que había roto el compromiso. Usted se imagina, yo quiero que los hombres que están aquí, sinceramente, se pongan, a veces yo no sé por qué cuando hablamos de esto, muchos lo toman como una fantasía, como un cuentito de hadas, como la película. No, señores, un hombre como ustedes tuvo que vivir esto que vivió José. José no era Dios. Aquí el 100% hombre y 100% Dios fue Jesús, no José ni María. Ellos eran como nosotros. Dígale que está a su lado, como nosotros. Ahora los hombres que están aquí, pónganse en el lugar de José. Usted está a punto de casarse y su noviecita le viene con el cuento que le embarazó el Espíritu Santo. José estaba en un pueblo en donde la fornicación y el adulterio era digno de apedrear. Hay muchos hombres de este siglo que cuando se dan cuenta de infidelidades se vuelven femicidas. Sin embargo, este hombre, aunque el mundo que lo rodeaba le daba la razón para matar a esa María, a esa mujer, con ese cuento que le traía, él decidió ser honorable. ¿Y qué? ¿Y qué dijo? No te preocupes, está bien. Sí, fue el Espíritu Santo. Dígale que está a su lado, honorable, justo. Era un hombre que creía en Dios. Era un hombre obediente. Está bien, la cualidad que deseo resaltar hoy de todas mencionadas es que era obediente. Dígale que está a su lado, obediencia. Yo quiero aquí que levanten la mano los varones que en este siglo, en esta actualidad, se creerían el cuento que sus novias las embarazó el Espíritu Santo. Levante la mano aquí el hombre que se creería de a primera que a la novia o a la esposa la embarazó el Espíritu Santo.
Y quiero que entremos en la realidad. Esto no fue un cuento de hadas, señores. Esto pasó en el mundo real. Vea la actitud con la que este hombre llevó todo. Y dice que se fue pensando. Yo me imagino cuando allí dice, mientras lo consideraba, se le apareció el ángel en un sueño. Y mire, para poder aceptar y obedecer lo que el ángel le estaba pidiendo, yo creo que muchos acá, aunque sueñen y se les aparezca un ángel, lo que dirían después es: ay no, yo me traumé tanto que hasta estoy soñando que un ángel me dice que lo haga. Ay, me dolió tanto la traición que me estoy imaginando cosas. Porque hay mucha gente que dice: ay, yo soñé con el fulano, pero es que porque me acosté pensando en el fulano. O fíjate que estaba soñando que estaba ministrando, pero es porque estaba viendo al pastor ministrar. No, sin embargo, José no se despertó diciendo: ay, yo soñé que un ángel me dijo que me casé con la María. Pero no, yo es que estoy loco. La María lo que me hizo, me traicionó, me hirió, me dañó. Sin embargo, José creyó y obedeció a Dios. Dígale que está a su lado: creyó y obedeció. Mire, no hay nadie acá que pueda decirme que de Dios va a recibir una instrucción que sea más difícil de obedecer que la que recibió José. Aquí nadie puede levantar la mano y decir: es que yo no puedo obedecer eso. Nadie puede decir: es que yo no puedo obedecer el ministerio, el llamado, porque es difícil. Nada es más difícil que esto. Mire, la práctica de la obediencia a Dios produce 3 resultados que no pueden ser ineludibles. ¿Y qué produce la obediencia? Escuchen. Número 1, privilegios. Número 2, responsabilidades. Número 3, cambios. Y hoy quiero que hablemos rápidamente sobre los cambios que trae o que experimentó en este caso José, producto de su obediencia a Dios. Cambios que siempre son para bien, aunque a veces pareciera que no. Porque la obediencia no es solamente asentar la cabeza y decir sí. Porque Jesús citó una parábola en una ocasión que un padre llamó a sus 2 hijos y le dijo a uno, le dio una instrucción. Y el que le dio la instrucción le dijo: sí, papá, ok, sí. Y al otro le dijo la misma instrucción y el otro le dijo: no. Pero es que es mejor obedecer que hacer. Dígale al que está a su lado: es mejor obedecer que hacer. Porque el que dijo sí, en su mente, sí obedecí. Dígale que está a su lado: el que dijo sí, hizo. El que dijo sí, hizo. El que dijo no, no hizo, pero obedeció. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Yo decía: ¿por qué? ¿Por qué Jesús tuvo que citar? ¿Por qué tuvo que hacer eso? Como confuso, que el que dijo sí no hizo y el que dijo no sí hizo. Entonces yo tengo que decir que no para hacer. Yo me dije: tengo que decirle no a Dios para hacer. O sea que los que dicen no son los que hacen. Y el Espíritu Santo me dijo: es que muchos dicen sí y no hacen, no obedecen. Hay muchos que asientan la cabeza pero no obedecen. Hay muchos que con asentar la cabeza sienten que obedecieron. Y no es así. No me importa que me digan que no. Lo que me importa es que obedezcan lo que yo les instruje, que obedezcan lo que yo les mandé, que hagan lo que yo les dije que hicieran. Porque la religiosidad en la que nosotros muchas veces nos afecta, nos ha enseñado a sentar la cabeza o a hacer rituales o a hacer, como le diría yo, máscara, a tener una máscara, a tener un disfraz que nos hace creer que obedecemos y no estamos obedeciendo. ¿Qué cambio se experimenta cuando obedezco? Porque entonces ahora vamos ¿a qué? A la obediencia. Número 1. Cambios de lugar. Dígale que está al lado. Al aceptar José a María como su esposa y criar a Jesús como si fuera su hijo, José se vio obligado a moverse de un lugar a otro en varias ocasiones. Primero fue a Jerusalén. ¿Para qué? Para empadronar, para censarse junto a su familia. Eso está en Lucas 2. Segundo, una vez nacido Jesús, debió escapar hacia Egipto para evitar que lo mataran. Eso está en Mateo 2:13. Tercero, debió regresar a Galilea en Mateo 2:19.
¿Qué nos deja esto? ¿A qué quiero con esto llegar? Que la obediencia a Dios implica dejarnos controlar por Él. Dígale al que está a su lado, obedecer a Dios es que te dejes controlar por Él, sabiendo que nuestras vidas estarán mejor en sus manos que en las nuestras. La obediencia a Dios resultará en un inevitable mover de un nivel espiritual a otro superior. Hay muchas personas que vienen a la iglesia y dicen: yo nunca crecí espiritualmente, yo nunca avancé espiritualmente, yo nunca fui a otro nivel, yo nunca vi un cambio en mí, yo nunca vi. Pero es que no está obedeciendo, porque el que obedece se mueve. El que obedece está dispuesto a cambiar. El que obedece cambia su hábito. El que obedece cambia su forma de pensar. O sea, tienes que moverte. No es solo sí, es obedecer. Y obedecer implica cambio. Dígale que está a su lado, obediencia implica cambio. Dígaselo otra vez así: obediencia trae movimiento. Porque el que obedece es porque escucha la instrucción. Dios no te va a llevar a mal. Dios solo te presta su ayuda para llevarte al éxito y a la prosperidad. Pero si no obedecemos, no vamos a ver ningún cambio en nuestras vidas. No vamos a ver ningún movimiento. El cambio en nuestras vidas depende de nuestra obediencia a Dios. El cambio en nuestras vidas no es una varita mágica que nos va a transformar y nos cambia todo lo malo. Es que nosotros decidamos dejarnos mover por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, por eso vemos que cuando José decide obedecer, decide hacer lo que Dios le está mandando a hacer, él le comienza a experimentar movimientos. Que Dios le dice: muévete para allá. Dios le dice: vete para acá. Dios le dice: va para allá. Y hay muchas personas que no nos gusta que nos digan qué hacer. No nos gusta la instrucción. Venimos a nuestros superiores, a nuestros pastores, no a buscar un consejo. No, venimos a decirle que ya tomamos una decisión. Y muchas veces no solo ante los pastores, no solo ante los líderes, ante Dios nos postramos a decirle: voy a hacer esto y esto, bendíceme. Y no, dígale que está a su lado, el obediente escucha. Primero escucha y luego obedece. Entonces, deseamos ser más espirituales. ¿Cuántos desean ser más espirituales? Debe obedecer la voz de Dios. Número 2, cambios de compromiso. Cuando José contrajo matrimonio y luego nació Jesús, se sumaron muchas responsabilidades. Entre las más importantes encontramos una: criar a Jesús como su hijo y hacer de él un hombre de bien para la sociedad. Mire, me gusta esto que encontré, y es que los judíos antiguos enseñan que el que no enseña a su hijo un oficio, le enseña a robar. La cultura judía profesa esto. Dígale que está a su lado: el que no le enseña un oficio a su hijo, le enseña a robar. Así que José, como su primer responsabilidad, tenía que enseñarle el oficio a Jesús. Por eso en Marcos 6:3, vaya conmigo, dice así: y se burlaban de Jesús, diciendo: es un simple carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José y Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí entre nosotros. Ellos se sentían ofendidos porque, claro, Jesús de Nazaret trabajaba junto a José. Pero lo más importante, la preparación más importante que José le ministró a Jesús fue la espiritual. Vaya conmigo a Lucas 4:16. Dice así: cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre, diga conmigo, costumbre, a la sinagoga el día de descanso, y se puso de pie para leer las escrituras. ¿Quién le enseñó? ¿Quién lo llevó a la sinagoga? Diga al que está a su lado: José. Esto nos deja como lección que la obediencia a Dios nos llevará a asumir compromisos cada vez más importantes y trascendentes para la grandeza del reino de Dios. Recordemos el texto que dice: en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Dígale al que está a su lado: ya es tiempo que asumas el compromiso
de llevar la vida cristiana como es. Ya es tiempo que asumamos el compromiso, lo que nos toca, lo que nos corresponde, y que lo hagamos bien. Dios le entregó esta misión a José porque sabía que a Jesús lo iba a llevar a la sinagoga a estudiar, que como padre le iba a modelar la paternidad de él, y que sobre todo le iba a enseñar obediencia. Si hay algo que Jesús tiene, obediencia. Él nunca dijo: yo pienso, yo creo, yo voy a hacer, yo hago, yo digo. Él dijo: lo que escucho de mi padre es lo que yo hago. Lo que mi padre dice es lo que yo digo. Lo que a mí me dicen de allá es lo que yo traigo aquí. Espera, me voy a pedirle al Padre a ver qué dice. Gracias, Padre, porque me escuchaste. Gracias en todo tiempo, en todo tiempo. Dígale que está a su lado: obediencia. Si hay algo que Jesús nos enseña, es obediencia. Si hay algo que el cielo quiere de nosotros, es que seamos obedientes. Yo sé que aquí hay personas que estamos esperando cosas grandes. ¿Cuántos quieren cosas grandes? ¿Cuántos quieren ver cosas grandes en su vida? Ya sea una sanidad, la cancelación de una deuda, una reconciliación, que su hijo vuelva al hogar, que su familia se arrepienta, que su esposa se arrepienta, salir de una situación complicada. En fin, todos esperamos un milagro. Sin embargo, les puedo afirmar que ese milagro no sucederá a menos que, al igual que José, estemos dispuestos a obedecer a Dios y dejar que nuestras vidas sean guiadas por Él. Seamos como José, obedientes hasta el final. Aunque parezca imposible, aunque todos lo traten de tonto, aunque todos lo juzguen, usted obedezca. Porque si usted obedece, usted va a ser mencionado como el hombre y la mujer de Dios que escuchó a Dios y que trajo a la tierra el reino de Dios. Dele fuertes palmas a Jesús.